A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra a Maya Volkovinsky, secretaria de Administración de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, o a Mara Fernández también, secretaria gremial. Mara, entonces. Está muteada, Mara. Ahora sí, buenas tardes a todos. Decirles que agradecemos esta convocatoria y pedir disculpas en el nombre de nuestro secretario general, el compañero Julio Piomato, que en este momento está cumpliendo una nueva jornada de vigilia en la Corte, porque estamos también peleando por salarios. Bueno, respecto al tema que nos ocupa, decir que declarada la pandemia, los trabajadores judiciales, con esa vocación de servicio que está en el ADN de los trabajadores y las trabajadoras judiciales, se volcaron de lleno a tratar de cumplir la función como se podía. Lamentablemente sabemos que la pandemia es un hecho inédito para todos nosotros, que nos impuso una nueva forma de trabajar para la que no estábamos preparados de ningún modo. Sin embargo, y a pesar de eso, los trabajadores judiciales, por esa vocación de servicio que tienen, salieron adelante y nunca dejaron de prestar tareas. Sin embargo, nosotros, desde la Unión, iniciada la pandemia y en función de lo que veíamos que era la realidad que esta nueva forma de trabajo imponía, entendimos que era necesario acompañar y regular y tomar una serie de medidas como para que los trabajadores, que en su amplia mayoría estaban cumpliendo tareas remotas, estuvieran protegidos y trabajaran en condiciones dignas, que es lo que siempre hemos pedido para todos los trabajadores y trabajadoras. Así, hicimos presentaciones en el mes de abril ante ese Consejo de la Magistratura, señalando la necesidad de que se dotara de elementos de trabajo a los compañeros y compañeras, de pautas claras, y también se compensaron los gastos, porque sabíamos que en esta instancia que la pandemia nos imponía, iban a ser los trabajadores quienes iban a solventar el servicio de justicia con su salario y con su esfuerzo. En su oportunidad, el Consejo de la Magistratura nos contestó la nota señalándonos que se había dotado de notebook a magistrados y funcionarios. Nosotros consideramos que eso era insuficiente porque había que alcanzar al conjunto de todos los trabajadores, porque son todos los que estaban cumpliendo la tarea, y además esas notebooks a las que nos habían hecho referencia se habían entregado hacia algunos años, y obviamente habían tenido un deterioro lógico, producto del transcurso del tiempo. Entonces, el 20 de abril volvimos a efectuar una presentación en el mismo sentido, presentación que reiteramos en septiembre del año pasado, y este último 21 de abril. Más allá de todas estas notas y de que nosotros sabemos fehacientemente que, como decía, la pandemia nos arrojó a un teletrabajo que en realidad es un teletrabajo forzoso, porque no cumple con ninguna de las características que tiene que cumplir el teletrabajo, que es la voluntariedad, la capacitación, la provisión de los elementos, la posibilidad de conciliar la vida laboral con la vida privada y la compensación de los gastos, y que tenemos claros todos estos datos y los volcamos en las presentaciones a las que aludía. En el mes de febrero hicimos una encuesta a nivel nacional para agentes del Poder Judicial y de los ministerios públicos, que alcanzó a más de 8.000 compañeros. Y bueno, esa encuesta nos revela una serie de datos que son interesantes y que vienen a avalar el porqué de la necesidad de esta compensación y también de determinar otras cuestiones que hoy están afectando a los trabajadores judiciales y a las trabajadoras, más allá de que sabemos que el teletrabajo es el único medio hábil para evitar el contagio del COVID, por lo menos hasta tanto no seamos todos incluidos en el plan estratégico de vacunación, que es lo que le estamos pidiendo a la Corte, y también hemos presentado una nota ante el Consejo en ese sentido. Lamentablemente, hoy por hoy, y en esta segunda ola, la regla tiene que ser el teletrabajo forzoso, y la excepción la presencialidad. Bueno, algunos datos para compartir con ustedes de la encuesta.
El 93,5% de los compañeros señalan que nunca habían efectuado trabajo remoto y se tuvieron que volcar de lleno a él sin capacitación previa, como decía. Solo el 19% de estos encuestados, de este universo de más de 8.000 compañeros, dice que prefiere esta modalidad de trabajo remoto sobre un sistema presencial o un sistema mixto. Y aquí lo que destaca es que dentro del 19%, la mayoría que prefiere este tipo de tareas son aquellas personas que no tienen a su cargo tareas de cuidado. El 59% de los que realizaron la encuesta, de las que realizaron la encuesta, fueron las compañeras trabajadoras, y lo que se lee a lo largo de todas las respuestas es la dificultad de conjugar estas tareas de cuidado con las tareas propias de la función judicial. De hecho, y lo hemos denunciado también ante las autoridades respectivas, el tema de esta complicación en conciliar ambas tareas ha sido motivo también para que muchas se vean relegadas ante posibles ascensos, o se les ha generado una presión enorme, más allá de que las autoridades saben que la trabajadora está poniendo todo de sí y está poniendo incluso hasta sus herramientas para poder trabajar. De hecho, la propia medicina preventiva y laboral de la Corte se expidió en cuanto al incremento que hubo en las licencias psiquiátricas que se dan en la justicia, y el año pasado puso a disposición una línea telefónica para poder tratar estas cuestiones. Respecto al tema de la jornada laboral y el derecho a la desconexión, nosotros lo habíamos planteado también iniciada la pandemia, lo planteamos a la Corte, y a instancias de esta organización y del trabajo que hicimos, en la acordada 14, en el mes de mayo, se reconoció ese derecho a la desconexión y el derecho a la jornada laboral, en el protocolo que acompaña la acordada. De todos modos, sabemos que por el caudal de trabajo que hay, esta jornada es imposible de cumplir. Allí también habían previsto la posibilidad de organizar la jornada laboral con las tareas de cuidado y con otras personas del mismo grupo familiar que también efectúan teletrabajo, o sea que la jornada no era la jornada que conocíamos de 7:30 a 1:30, sino que podía partirse y repartirse a lo largo del día. Pero de todos modos, lo hemos dicho al Consejo y lo hemos dicho a la Corte, se necesita un sistema de contralor, porque esas licencias psiquiátricas no crecieron, porque no estén relacionadas con estas presiones y con esta extensión de la jornada. Por otro lado, el 86,1% de los encuestados nos dicen que se tuvieron que reconvertir para realizar esta tarea remota y tuvieron que reconvertir incluso un espacio de su hogar, trasladar la oficina a la casa, como señalaban antes. Se vuelve a insistir con la falta de capacitación y con que no se han entregado los elementos de trabajo necesarios, ni internet, ni teléfonos, ni equipos de computación. Y el 93,5% de ese universo de más de 8.000 trabajadores nunca había realizado este tipo de tareas previo a la pandemia. En definitiva, lo que surge de la encuesta, que después la vamos a presentar y la vamos a difundir, es que para los trabajadores y las trabajadoras judiciales, a la fecha, este teletrabajo que llamamos forzoso ha sido sinónimo de tener que lidiar con falencias de un sistema deficiente, como es el Lexien, que es un sistema vetusto y que ya tenía problemas preexistentes, de ahí también que ese Consejo haya en el año 2019 declarado la emergencia tecnológica por el plazo de un año, que hemos pedido la prórroga, porque venció en octubre del año pasado. Nosotros creemos que esa emergencia tecnológica tiene que durar por todo el lapso que demande revertir la situación. Ha sido prolongación de la jornada, ha sido vulneración al derecho a la desconexión, pero sobre todo ha sido solventar con su propio salario el funcionamiento de la justicia. Y esto evidentemente requiere de parte de las máximas autoridades del Poder Judicial una respuesta. Después, por otro lado, lo que surgió también es que no son solamente quienes tienen VPN los que cumplen tareas remotas. Muchos compañeros señalan que la cumplen a través del uso del Word, por ejemplo, en proyectos de distintas resoluciones o proyectos de sentencia. Hay gente que está trabajando en su casa desde el inicio de la pandemia de esa manera. Por eso nosotros creemos que hay que pedirle a las cámaras que se expidan realmente respecto a quiénes son los que están desempeñándose de esa manera. Lo habíamos solicitado también ante ese Consejo el año pasado,
cuando pedimos que se obtenga esa información y se notifique a la ART quiénes eran los trabajadores que estaban en esas condiciones por cualquier eventual siniestro que pudieran cumplir mientras estaban teletrabajando en sus hogares. Así que bueno, dicho esto, quiero agradecer nuevamente la oportunidad y destacar el orgullo que sentimos como organización de que los compañeros, más allá de todos estos escollos que nombramos, hayan puesto su compromiso y su esfuerzo para poder hacer que esta justicia funcione en este momento tan complejo. Los dejo con la compañera secretaria de Administración, Maya Volkovinsky. Gracias, Mara. Como gremio, lo que me gustaría agregar, también de concluir con cuestiones concretas que me gustaría solicitarles que tengan en cuenta, es que para nosotros la condición de teletrabajo es exclusivamente accesible para los trabajadores, como señalaba recién Mara, que se vieron obligados a volcarse al teletrabajo no como una opción, solo por razón de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Todas nuestras evaluaciones que se confirman con la encuesta que hicimos hablan de lo negativo, del impacto de esta modalidad de trabajo, no solo en la salud mental de los trabajadores, sino también en el producto de lo que se hace, porque sin lugar a dudas la actividad judicial es una actividad eminentemente de carácter humano, un servicio que se brinda hacia un otro, y de ninguna manera la distancia que impone el teletrabajo contribuye a que el servicio sea bueno. El aislamiento vuelve a la persona más huraña. En otras latitudes donde el teletrabajo es una práctica, o en otras actividades donde lo es, está evaluado y concluido por numerosos estudios que el producto de ese trabajador que se vuelve más huraño en su aislamiento, no llega a comprender la realidad de los otros con los que interactúa, del mundo que lo rodea, y para el particular trabajo judicial es malo, es malo. Esto a lo largo del tiempo que pasa va perjudicando no solo la psiquis del trabajador, que está atravesando ansiedades, depresión y estrés producido por todo lo que rodea la condición, como señalaba recién Mara, del teletrabajo, en la que uno pone los recursos, está rodeado de condiciones no aptas para el trabajo, y más la pandemia, que implica que parte de la familia está en la misma condición, estudiando y trabajando en la casa, hacen un combo explosivo que se ve en el crecimiento de las licencias psiquiátricas que no decrecieron en la curva, sino que crecieron. Es un informe interesante para producir y acceder y tener en cuenta. Y bueno, reitero, para nosotros esta modalidad en el aislamiento es deshumanizante y es todo lo contrario de lo que necesita la justicia y de lo que promueven hasta ahora las políticas en justicia, que son desde la oralidad hasta las normas de acceso a la justicia, las reglas de Brasilia y demás. Es todo lo opuesto a lo que deberíamos tender lo que estamos haciendo, con lo cual lo primero que queremos dejar, o una cuestión importante que queremos dejar sentada, ya que es la primera oportunidad que tenemos de dirigirnos a ustedes, lo que agradecemos mucho, de hecho, en el marco de esta pandemia, es que para nuestro gremio tiene que ser por esta excepción el teletrabajo, porque no está siendo bueno para los trabajadores y no va a ser bueno en el largo plazo para la justicia como servicio. Y después, para reafirmar lo que dice Mara, y en base al informe al que aludía la consejera Siley recién de la Dirección General de Tecnología, a nosotros nos gustaría hacer un par de comentarios, sin perjuicio de ver como muy auspicioso el avance que se ha generado, como decía Mara, desde el año pasado, en el que poco se comprendía la carga que implicaba para los trabajadores todo esto, y no era suficientemente atendido por el Consejo nuestro reclamo, y que bueno, poco a poco, con el trabajo de muchos de ustedes, bueno, en particular el impulso de la ley de teletrabajo de la diputada Siley, creo que también fue importante para hacer conciencia de la importancia de
comprender lo que está atravesando un trabajador en estas circunstancias. Entonces, lo que nos gustaría que se viera por ahí, no ya, pero en el proceso en el que vayamos implementando las que sin duda creo que serán las medidas que se van a aplicar para compensar los mayores gastos que por lo visto se podrán poner en práctica, atento al ahorro que también está teniendo la administración en estas circunstancias, porque no están generando las erogaciones habituales en un montón de servicios. Vemos que el monto indicado o evaluado por la Dirección General de Tecnología sería insuficiente. Podemos charlarlo, valoramos, igual que se inicie con lo que se puede iniciar, con el cálculo de gastos que haya, pero es insuficiente. Hoy un trabajador puede llegar a utilizar todo el paquete de datos en una audiencia en un día. Estamos hablando de más de 1.000 pesos en una audiencia, puede llegar a ser, con lo cual 1.900 pesos, que es el gasto estimado, prorrateado de las horas que se trabajan y demás cuestiones que señalaba la consejera recién, es insuficiente. Es insuficiente si también pensamos en el costo de una reparación o en el costo de los equipos que tuvieron que comprar los trabajadores. La encuesta a la que recién hacía referencia Mara, si bien la realizamos entre trabajadores de los ministerios públicos, también el 86% decía estar teletrabajando. Y el 50% de los trabajadores que están teletrabajando dijeron que tuvieron que hacer una inversión en comprar nuevo equipamiento, porque como están conviviendo con otras personas que están trabajando y con sus hijos que están en edad escolar, que están de manera remota también, los equipos del hogar eran insuficientes. Estamos hablando de un gasto que fue desde los 90.000 a los 150.000 pesos. O compraron un celular para auxiliar a alguno de los otros integrantes de la casa, o mismo porque el VPN cuando se instala en la computadora no permite otras alternativas de uso de la computadora porque es muy pesado la carga para correr el programa y uno requiere un equipo auxiliar, e incluso ese equipo auxiliar, si fuera un celular, nos sale menos de 35.000 pesos un smartphone. Entonces, los gastos que tuvieron hasta ahora, no sabemos qué podríamos pensar o repensar respecto a eso, porque se hicieron, se lograron, hay muchos que guardaron la factura, que nos las hicieron llegar a nosotros, y bueno, sería bueno que esta erogación que se piensa hacer para compensar los gastos se pueda contemplar retroactivamente lo más que se pueda en el ahorro que se haya generado en este año entero de pandemia. Y una de las cosas que por ahí como aporte nos gustaría hacer, los trabajadores muchos tuvieron que buscar ellos asistencia técnica afuera, porque cuando se trata de los equipos propios del personal, no pueden hacer consultas sobre su equipo propio al personal de la Dirección de Tecnología que estuvo trabajando de sol a sol, poniendo el mayor empeño ante esta nueva situación. Pero sería de utilidad si se los puede habilitar, autorizar en la circunstancia particular a que puedan auxiliar a los trabajadores en la instalación de programas y reparación de las PC de uso personal, porque hoy no se permite eso a no ser que el trabajador ponga su computadora, la done o la ceda a los bienes del Poder Judicial. Bueno, sería el colmo de lo que estamos viviendo, así que por ahí revisar esa restricción que tienen los trabajadores de tecnología, sin pretender pedir más de lo que puedan hacer, pero sería bueno porque hoy están pagando reparaciones y solicitando instalación de programas y pagándola de su bolsillo, cuando podríamos tal vez buscar una solución acá adentro también. Y como otra opción, sino también podríamos pensar en que estas cuestiones son excepcionales, por ahí que un día se le rompe a uno, otro día se le rompe a otro, tal vez, si no es a través de este monto, algún monto excepcional que refuerce las cajas chicas de las dependencias, no sé, opciones, todas son
la mayoría son pidiendo más plata, yo lo sé, pero básicamente es porque el monto que me parece que estamos evaluando va a ser insuficiente. Es bienvenido, pero muy bienvenido, pero insuficiente todavía. La otra cuestión que nos gustaría resaltar, que nos preocupa un poquito, es que el universo que estamos evaluando, según el informe también de la DGT, es de los 7.000 trabajadores, 7.000 y pico que tienen VPN, pero también hay muchos trabajadores que teletrabajan sin tener el VPN instalado en un equipo. Trabajan en sus casas, cargan los proyectos de sentencia o de resolución en un pendrive, y una vez por semana van a la dependencia y cargan todo en el sistema. Hay muchos de estos y otras variantes que trabajan al teléfono, que atienden público, hay variantes de todo tipo de trabajadores que están en sus casas sin VPN, teletrabajando y usando sus recursos propios. Sería bueno para poder saldar esa diferencia, que no creo que sea mucha, pero es, porque nos consta que existe, que se inicie el proceso, si Dios quiere, se avanza todo este trabajo de las comisiones conjuntas en positivo, que con posterioridad se solicite a las cámaras un informe sobre el universo de trabajadores que están teletrabajando, que debe ser, como decimos nosotros, lo aseguramos, muchos más por fuera de estos 7.000 VPN que hay. Y por último, reforzar algo que venimos sosteniendo a lo largo de todos estos años, que es la desinversión grande que padecemos particularmente ahora en el sistema de gestión informática, que hace que el trabajo se vuelva de jornadas interminables, esperando que el sistema reaccione a la comanda que uno le da, que no se ceje ni un minuto en las inversiones en informática, porque es lo que más necesitamos ahora y necesitaremos de aquí en más, porque lo que sí vino para quedarse no es el teletrabajo, sino la digitalización y la rapidación del funcionamiento del procedimiento judicial, y eso requiere equipos adecuados que puedan soportarlo, y todavía no los tenemos. Así que esas tres cuestiones, el monto, el universo de trabajadores y las inversiones en el sistema de gestión informática, son las que queremos reforzar como importantes para poder seguir trabajando en este modo y en el modo que venga a posteriori. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Maya y Mara.